hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Ujú. Y yo creo que muchas veces nuestros hijos podrían referirse así a nosotros, honestamente. A mi actividad en la iglesia con mi relación con Dios y no es lo mismo. Creo que un error muy común es pensar que yo determino la salvación de mis hijos. Claro. Y eso no puede ser más Ujú. falso, Wow. porque tus hijos no tienen por qué tener la carga emocional de hacerte feliz a ti. Tú Muy bien. necesitas gente de tu tamaño para poder llorar y reír. Ellos no son tu terapeuta. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. ¿Cómo enseñamos nuestra fe en Dios a nuestros hijos de manera práctica sin que se convierta en algo religioso, aburrido, frío? ¿Cómo hacer para que nuestros hijos en las diferentes etapas de la vida mantengan una auténtica relación con Dios eh, cuando enfrentan la presión de grupo o las dudas propias que todo ser humano va a enfrentar? Para hablar del tema está con nosotros una querida amiga, Aisha de López. Ella es guatemalteca, así es que su acento va a evidenciar esta característica que me encanta, por cierto. Diseñadora gráfica, escritora, expositora, vocera de la Alianza Cristiana para los Huérfanos en Latinoamérica. Ha servido en grupos de apoyo para padres por adopción y también para jóvenes adultos que fueron adoptados. Autora del libro Para siempre, lo que la adopción nos enseña sobre el corazón del padre, y la coautora de su libro infantil ¿De quién soy? Una historia impresionante de adopción escrita y diseñada para niños, que yo se lo recomiendo a cada uno de ustedes. Es un libro fantástico. Se llama ¿De quién soy? Es esposa y madre de 4 hijos, 2 de ellos vinieron a través del milagro de la adopción. Aisha, bienvenida a Enfoque a la Familia. Gracias por tenerme otra vez, don Sixto. Un privilegio. ¿Es fácil enseñar las verdades bíblicas o te has resultado fácil enseñar las verdades bíblicas a tus hijos mientras crecían o en algún momento batallaste con eso? Yo creo que transmitirlo como teoría es Ujú, relativamente fácil. ujú, Siempre disfrutamos los libros cada noche, era parte de nuestra rutina. Entonces, digamos, transmitirlo en sí, a mí me encantan los niños y me gusta dar clases y entonces eso técnicamente no era difícil para mí. El ujú. asunto es que tu carácter y tu conducta esté empatada con lo que estás entendiendo de la revelación del Señor. Mm, El carácter y el ejemplo y el guiar y el estar atento al progreso del caminar de los niños y el no querer empujar o más bien resistir, empujar o querer controlar su caminar con Dios, eso es diferente. wow. De veras que ese es el desafío. Uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi infancia es sentado en los regazos de mi mamá bajo un árbol en el patio y ella leyendo la Biblia a cuadros. Me encantaba, era una de las escenas que están marcadas en mi corazón. Y al final ella terminaba con las 3 preguntitas. Y yo me quedaba viendo los dibujitos, ¿no? Otra de las cosas bellas era la alegría en la familia de levantarnos cada domingo e ir a la iglesia. Ir a la iglesia era interesante. eh, Uno jugaba, se entretenía, miraba a los amigos, pero sin darnos cuenta se iban sembrando semillas de esperanza, de fe, que iban puliendo y formando nuestra fe. Otro de esos momentos eran los devocionales, que no sé por qué en algún momento se hacían en la madrugada y Wow. aquello era un sacrificio enorme. Pero eh, yo creo que todo esto fue creando en nosotros un fundamento en nuestro corazón. Igualmente vi a mis papás ir a la iglesia, dar testimonio de Cristo en casa. No eran perfectos, pero esa congruencia era importante. Exacto. ¿Cuán importante es
que la enseñanza y la vivencia estén juntas. Uf, es fundamental, ¿verdad? Jesús lo dijo Ujú, a los fariseos, a la gente acerca de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. ujú, Y yo creo que muchas veces nuestros hijos podrían referirse así a nosotros, honestamente. El reto es con humildad caminar, ¿verdad? Cada día y aplicar nuestros corazones a la palabra, porque creo que los papás cristianos podemos caer en la rutina mm, de hacer ciertas prácticas o actividades o caer, es muy común que en las iglesias tengamos ejércitos de gente súper activista, súper activa en la iglesia, pero que pierden el gusto de la relación personal con Jesús, de que la mamá pase tiempo en la palabra ella ujú, y la Biblia solitas. ujú. El papá pase tiempo de rodillas, él delante de Dios. Wow. Eso es algo que no puede faltar y a veces creemos que es sustituible o que es sinónimo, ¿verdad? Mi actividad en la iglesia con mi relación con Dios y no es lo mismo. Entonces, en realidad es un ritmo. Sí debe haber una repetición, por algo el Señor hace las cosas en la naturaleza como las hace, las diseñó Ujú, para que tenga ritmos y etapas y estaciones y ciclos repetitivos, porque eso es lo que nosotros necesitamos para mantenernos bien. De cualquier manera, es excelente práctica levantar, hacer pequeños tradiciones y rituales eh, cada semana, ¿verdad? La iglesia, ir a adorar, cómo lo hacemos, cómo vamos a hacer después de la iglesia, a dónde vamos a almorzar. Todo ese tipo de ritmo es bueno y saludable y festivo. sí. Debería de ser. Lo Ujú. mismo con las tradiciones, con las fiestas y etcétera. Una de las cosas que recuerdo lindas era que luego de ir a la iglesia, veníamos a casa, almorzábamos juntos en familia, papá cocinaba, siempre él Oh, compraba un pescado o algo especial y él se metía a la cocina, pero era una tradición wow. estar juntos, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los padres a la hora de querer enseñar la fe cristiana Ah. a nuestros hijos? Pues queremos hacer algún tipo de cápsula, queremos encapsular nuestra fe y dárselas tragada, Ujú, como cuando el veterinario le dice a uno: "Dele la pastilla al perrito y métale en una salchicha o en un pedacito de jamón y el perro se lo va a comer y ya, se va a sanar en tantos días". Y a veces los papás cristianos, con buena intención, queremos darle dosis a nuestros hijos y que la historia de fe de ellos sea de tal o cual manera, cuando en realidad el caminar con Cristo es muy personal. Nuestra relación es allanar el camino, proveer un ambiente ujú. propicio para que el Señor tenga un encuentro con ellos, pero al final de cuentas, tú y yo tenemos una relación con Cristo porque Él vino a rescatarnos, Claro. a pesar de lo que han hecho nuestros papás. Ujú, Hay testimonios de gente que creció en la calle sin papás y el Señor igual los rescató y los hizo fructíferos para el reino. Y gente que fue y que es hija o nieta de grandes figuras en el mundo cristiano que están perdidos. Entonces, digamos, creo que un error muy común es pensar que yo determino la salvación de mis hijos. claro. Y eso no puede ser más Ujú. falso. Lo que estábamos diciendo es que nosotros sembramos semillas, pero Dios se revela al corazón de ellos y nuestros hijos al crecer van a elegir. La fe nos impone, no es algo que yo impongo porque yo creo. Ahí cometemos un error. ¿Qué hacer cuando mamá es cristiana, papá no? Mm, Y vemos que los domingos vamos a la iglesia, pero papá no va, leemos la Biblia, papá no la lee, oramos, pero papá no quiere. ujú. ¿Cómo, cómo una mamá inteligente puede ayudar a sus hijos a formarse en la fe mientras están viendo el ejemplo equivocado en uno de los Sí. padres? Yo creo que es una escena bastante recurrente, Ujú, lastimosamente,
Incluso me atrevo a decir en familias que Ujú. todo el mundo va a la iglesia, incluso el papá se llama cristiano, pero ves Claro. una actitud pasiva. O sea, Ujú. me estás diciendo una escena que yo oigo muy recurrente, incluso en familias donde el papá supuestamente es cristiano. Sí. Bueno, primera y segunda de Pedro, ¿verdad? Me hace pensar en eso y en cómo él aconsejaba a las mujeres a que lo más elocuente debería ser nuestra conducta, ¿verdad? Ujú. Que es lo más difícil. Claro. Porque las mujeres, por lo general, me caen mal los estereotipos y entonces no quiero generalizar, pero muchas de nosotras somos muy verbales y pensamos que vamos a convencer con nuestros discursos y con nuestras regañadas y la verdad es que no va a ser así. Así es. Cuando la relación es una relación donde en medio de todo, en medio de la gracia común, es un matrimonio donde funcionan, donde no hay faltas de respeto ni abuso, ni hay riesgo, ¿verdad? Ni hay inseguridad. Entonces nuestro lugar es orar, permanecer, respetar, que tus hijos te miren admirando lo admirable de tu esposo, Ujú. procurando que si yo voy a salir y voy a servir en la iglesia, pues que las cuestiones de la casa estén Ujú. atendidas y que no por estar yo involucrada en mil cosas, yo desatienda y que eso sea un punto de razón para que tu esposo se oponga a que estés involucrada o que, por ejemplo, la congregación donde estás, él se sienta juzgado, se sienta menospreciado, se sienta, etcétera. Que al contrario, que si tú estás involucrado en la iglesia, tu esposo pueda decir, ay, me encanta que ella está más contenta, que ella está más plena, que ella Ujú. está activa en actividades preciosas, que, Ujú. wow, me da orgullo. O sea, que el Señor va trabajando a través de cuestiones que tal vez no son las más rápidas a nuestro gusto, pero que tienen un fruto, ¿verdad? Sí, esto que estás diciendo es importante. Nunca avergüence a su cónyuge delante de sus hijos ni lo exponga. Protéjalo, hable bien de su cónyuge. Es el padre de sus hijos. Aunque él no vaya, aunque no tenga la mejor actitud, bendíganlo juntos y desen la oportunidad que sus hijos se involucren. Una de las cosas que investigamos es que ustedes fueron pastores, ¿no? Ujú, Por varios tiempo. sí. Uno de los desafíos que tenemos los que servimos en el ministerio es transmitir a nuestros hijos una fe real, auténtica, y luchamos con la apariencia Mm, porque hay que comportarse como cristianos frente a ujú, todos. ujú, Este es un gran desafío. sí. ¿Qué le dirías a las familias que son cristianas o tienen ministerio, Ujú, eh, que quieren hacerlo bien para no caer en la trampa de imponer una religiosidad ujú, que al final va a ser rechazada por los correcto, hijos? correcto. Teniendo el corazón en el lugar correcto Ujú. y teniendo perspectiva constante. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Esto se volvió una forma de vida, un medio de sustento para mí, o realmente estoy atendiendo un llamado que me exige esta parte pública, esta parte ministerial, ¿verdad? Donde se extiende mucho mi tiempo a gente de afuera. Ujú. Sin embargo, el primer ministerio es indiscutible. El primer ministerio es el primer ministerio, es la casa. Ujú. Em, yo puedo hablar de mi experiencia, ¿verdad? Em, Cuando yo tuve a mis dos hijos biológicos chiquititos, determinamos que, por ejemplo, yo iba a dar lactancia exclusiva. Yo determiné que yo quería hacer eso. Y en parte, te digo, lo hice porque yo quería tener a mis hijos conmigo Claro. y que era otra razón para decir, fíjate que está con lactancia, entonces yo podía no separarme de ellos, tener como una excusa, digamos, buena, extra, para Ujú. no estar separándome de ellos, porque hasta cierto punto, y depende del tipo de iglesia y todo, pero creo que se da una subcultura medio extraña en la iglesia donde se atribuyen ciertas expectativas que Dios no nos dio a los pastores, que el pastor y su familia no están en ningún lado de la Biblia, pero empezamos a tener como familias de la realeza, como adentro de la iglesia, y atribuimos roles que la verdad Dios no nos encomendó. ¿Por qué yo tenía que estar en
todos los eventos de la iglesia y todas las Mm, actividades cuando mis niños eran bebés y lo que necesitaban era descansar a tal hora y yo no tenía niñera en la casa, o sea, yo era con ellos. Entonces establecimos entre nosotros cuáles iban a ser las prioridades mm, y sabíamos que no estábamos pecando ni era en contra de Dios y el ministerio de todas maneras es de Dios, no es de nosotros. Y la prioridad es que los niños sean niños normales. claro. Creo que también hay mucho que decir en cuanto a los hijos de pastores, ¿verdad? Y Ujú. la presión que se les pone. Yo siempre procuré que mis hijos tuvieran una perspectiva de real y nunca los traté como que fueran principitos o princesas y tampoco les exigí porque eres hijo del pastor o eres nieto del pastor, te tienes que no, es porque Dios fíjate que trata bien a los demás porque el Señor eso dice para todos, Claro, parejo. claro. Y aunque otra gente les exigía o los miraba o hacía comentarios, recuerdo un domingo que mi hijo salió bien molesto de la escuela dominical. Tendría unos 10 años tal vez. Y salió bien molesto y me dijo, mamá, el director de alabanza preguntó, ¿quiénes están felices de estar aquí hoy? Y yo la verdad no estaba feliz de estar ahí. Y entonces yo no levanté la mano, mamá, pero él me vio. Él sabía quién era mi hijo. Era una iglesia es una iglesia muy grande, donde estábamos en ese momento. Y el director de alabanza lo señaló. ¿Y tú por qué no estás feliz? Tú deberías de estar feliz de estar aquí. Y yo le dije, mi hijo, lo lamento, Wow, porque la iglesia debería ser un lugar donde tú puedes venir como estás y expresar tus emociones al Señor. Y él wow. ignora eso. Entonces lamento mucho que pasaste ese momento. Eso me hace recordar el día que en nuestra iglesia la maestra se dio cuenta que era nuestro hijo Daniel a los 12 años y Daniel era inquieto y sigue siendo inquieto. Y de una vez le señaló y le dijo, usted debería portarse bien porque es el hijo del pastor, el hijo de Sixto Porras. Y entonces mi hijo, muy inteligente, él ha oído mis historias de niño, ¿no? Yo era muy inquieto, era terrible yo, ¿no? Entonces mi hijo hizo una lógica, la lógica correcta y dijo, ah, entonces usted quiere decir que debo portarme 4 veces peor. La maestra no entendió nada y el error lógico de la maestra fue que lo comparó con un Ujú, adulto. ujú, correcto. Y entonces Daniel hizo la lógica correcta y se comparó con su papá a la misma edad. Ujú. Entonces él hizo una lógica correcta. Claro, cuando él llegó, primero reímos y pedimos perdón a Daniel y le explicamos, pero no se responde de esa manera. Dice, sí, Ajá, papá, pero ella estaba mal. Dice, ¿cómo me sí. va a comparar contigo? Tú ya eres el pastor, yo Ujú, soy un niño, ujú, ¿no? qué bien. Eh, Pero esa seguridad vino de la Ujú, relación que tenía en su casa, claro. de la seguridad que él tenía en su casa, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es tan acertado, porque una figura pública, un pastor, ya pasó y pensando que es un pastor que tiene un corazón sano, que está en una relación viva con Cristo, porque pueden haber otras situaciones. Pero cuando es un hombre que ha caminado con el Señor, ha caminado con el Señor, ha pasado Ujú, fuego, ha tenido fruto ya. Estamos hablando de niños que están claro, empezando su caminar y es injusto. Son claro. cargas que no pueden cargar. No. Hay algunas cosas que nosotros hicimos. Número uno, nunca hablamos de los problemas de la iglesia en la casa. Ujú, Nunca hablamos mal de los líderes de la iglesia en la casa. Y procuramos que ellos tuvieran una vida normal. ujú, Entonces no los exponíamos ni les exigíamos que tuviesen una conducta diferente a la conducta de los otros niños. Muchas veces fuimos a la escuela porque fueron amonestados o algunas pocas veces ujú, expulsados porque ujú, cometieron alguna travesura. No era fácil, no significaba que era fácil y la corrección venía no porque eran hijos del pastor, sino porque eran niños que deberían ser formados. ujú, Aquí quiero alivianar la carga para algunos, pidiéndoles perdón, perdón porque a veces nos equivocamos en iglesia y pedirte perdón porque a veces te imponemos cosas que, que no estás preparado
para llevar. Eh, Aún pensamos que las cosas que nos ocurren porque vivimos en una situación especial. Todavía recuerdo una ocasión que llegué a la escuela de mis hijos, nos llamaron, alguno de ellos había tenido una mala conducta, iba llegando, eh, creo que Esteban lo habían disciplinado porque había puesto en el servicio sanitario una ropa de un compañerito y él y su compañero bajaron la cadena. eh, entonces estaba disciplinado. Cuando voy llegando, una mamá viene llorando y le encuentro y me dice, ay, esto me pasa por ser madre soltera. Digo, ¿qué le Mm, pasó? Y me dice, es que están amonestando y creo que van a expulsar a mi hijo porque cometió. Le digo, yo vengo a lo mismo. Le digo, pero por favor, no piense que le pasa por ser madre soltera. sí, Le sí. pasa porque es mamá, Por- porque es mamá de un hijo. sí. ¿Cómo hacer, cómo formar espiritualmente bien a nuestros hijos cuando enfrenta una situación de un divorcio Ujú. o ser una madre soltera? Sí, mira, al final de cuentas, qué bueno que esa mamá se encontró contigo en Mm, ese momento tan difícil, claro. porque a mí me lo dijo una amiga, es tan importante también de verdad estar conectados al cuerpo de Cristo y saber que todo lo necesario para la vida y la piedad, Dios lo Ujú, provee con amplitud así en es. su cuerpo. Y entonces yo siempre, bendito sea Dios, he tenido amigas, ni siquiera voy a decir mentoras porque de verdad son hermanas y amigas con las cuales me río, lloro y llamo. Y recuerdo en un momento difícil cuando solo tenía los dos primeros y tendrían, no sé, 8 y 6 años. Y yo en el carro llamando a mi amiga que ya tenía sus hijos de 20 y pico. Yo, ay, es que fíjate que tal cosa y tal otra, y porque yo lo estoy haciendo mal, le dije. Y ella Ujú, me dijo, no, 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 ellos están, mira, pues ellos están pasando y esto está siendo difícil, porque son seres humanos ujú, caídos, ujú, porque son pequeños pecadores como tú y como yo. No es particularmente porque tú estés, y por mm, supuesto, no podemos dar una receta, una prescripción general, ujú, porque es tan delicada la situación en cada vida. Pero yo quiero decir que el Señor ha prometido estar. Él está por el desvalido y por el débil, y Él conoce la situación de cada familia, y cuando falta un papá, Él ha prometido que Él es el defensor de viudas y de huérfanos en su santa morada, que Él no va a dejar y que Él no va a abandonar. Y de verdad yo animo a las mamás solas a que se conecten a una buena congregación. Y congregaciones, si ustedes están viendo este programa y pertenecen al cuerpo de Cristo, empiecen orando intencionalmente por las madres solas en medio de ustedes. mm, Hasta pueden ser invisibles, ujú, porque cuando uno está criando hijos y uno está en la faena de ir y venir con niños y toda la cosa, uno tiende a juntarse con otras familias que se parecen porque es ujú. más natural y es divertido y es bonito y es fácil y uno está. ¿Quiénes son las mamás solas entre ustedes? Wow. Se siente cómoda ella, se siente acompañada, se siente feliz, tiene los medios, porque eso Mm, no nos ponemos a pensar. Esta mm, mamá tiene límite de tiempo, de energía y de plata para ujú, poder llenar el tanque de gasolina o de comprar los tickets de bus o tren o lo que sea en tu ciudad, cómo te mueves, y quizás no tiene para ir al lugar de hamburguesas que todas las otras mamás tienen para poder estar con los demás niños, y va creando estas barreras, o incluso tiene todo eso, porque si es una mamá profesional y tiene medios, puede que se sienta de cualquier manera condenada o aislada. A veces no necesitamos ir muy lejos para poder decir, wow, ¿cómo se sentirá esta amiga, esta hermana en medio de nosotros? mm, ¿Qué la hace sentirse cómoda y atendida y recibida? Me dijo una chica en una iglesia una vez en Chile, mi iglesia me manda canasta de víveres. Era una chica que estaba haciendo acogimiento, o sea, estaba viviendo y siendo la figura materna de su hermanita, porque su familia es un desastre, fue un desastre. Me dijo, me mandan una canasta de víveres y yo le agradezco muchísimo, pero ¿sabes qué necesito? Un abrazo. wow. Entonces, yo diría,
va en doble vía. Mamás solas necesitan pedir ayuda y aceptar ayuda. Ujú, Necesitas figuras paternas seguras. ujú, Conecta a tus hijos a la congregación, las oportunidades que se dan en una congregación, que hay actividad de niños, de no sé qué, de jóvenes, y estar atenta, porque siempre hay lobos vestidos de ovejas y es estar atenta, pero vamos a depender del Señor, a depender de su bondad, a estar orando, intercediendo por tus hijos y tú conectarte a un círculo seguro de mujeres maduras en la fe, wow. porque tus hijos no tienen por qué tener la carga emocional de hacerte feliz a ti. Hmm, Tú muy bien. necesitas gente de tu tamaño para poder llorar y reír. Ellos no son tu terapeuta. Si Ujú, puedes conseguirte ayuda, consejería bíblica profesional o consejería bíblica laica o terapia psicológica, lo que Dios haya determinado para tu vida, búscalo y congregaciones, seamos también atentos y menos enfocados en nosotros mismos y menos egoístas para incluir a gente diferente en nuestro círculo. wow, esto es crucial. Necesitamos que la tribu nos apoye, la tribu de la unión de varias familias, su familia biológica y las familias de las iglesias, donde podamos conectarnos, ayudarnos. Y me encanta el hecho de que como iglesia pensemos en qué estamos haciendo para madres que están educando a sus hijos sin la presencia de un padre. Vamos a suponer que soy un adolescente, estoy resentido Mm, porque mis papás me llevan a la iglesia, pero en casa son un desastre y tengo una crisis de fe. wow. Eh, eh, no quiero ir a la iglesia, me Ujú, parece una hipocresía, porque en iglesia mi papá saluda a todos con amabilidad, pero en casa nos grita, nos golpea. ujú, ¿Qué le dirías a este ujú. joven? Bueno, lo que le dije a una chica que contacté hace unos años, su hermano llegó a comunicarse con nosotros explicando su caso Mm, y nos dijo que su mamá era una servidora en la congregación en la que nosotros estábamos ujú, y que la verdad de la vida era esta. Era una madre completamente abusiva, abusadora mm, emocionalmente, físicamente, retiraba su afecto cuando quería castigar, o sea, una mm, serie de cuestiones terribles. ujú. Y él dijo, y mi hermanita está sufriendo mucho. Yo no quiero nada con la iglesia, yo no tengo, ya no estoy en la casa, yo ya soy adulto y pude salir, pero me aflige mi hermanita y quería alertarlos. Wow. Yo logré conseguir los datos de ella y nos pusimos en contacto y la escuché. En ese momento era una adolescente, estaba en el colegio, en un colegio cristiano. Ella trató de contarle a un maestro lo que le pasaba en su casa. Lastimosamente, cuando no tenemos un entendimiento muy profundo de las dinámicas de familia o las dinámicas de abuso, queremos sobresimplificar las situaciones complicadas y este maestro le dijo simplemente, bueno, la verdad es que tienes que honrar a tu mamá y te toca aguantar, punto. Mm, Uf, y ella cuando me contó, ¿verdad? Yo la escuché y le dije, mi amor, lo que has vivido es maltrato y tu mamá puede que esté sirviendo en la iglesia, pero eso no es fruto del espíritu y la manera en que te trata está mal. Eso es difícil de decir porque yo estoy contradiciendo en una manera muy fuerte a su mamá y es una situación delicada donde ella no es una adulta, no puede salir de su casa, depende de su mamá aún, pero la que podía hacer es validarla y decirle, mira, no estás loca, esto ujú. que estás sufriendo es real y lamento muchísimo que estés sintiendo esta confusión de oír de Jesús y ver a tu mamá hablar de Jesús y oír prédicas todo el día y oír alabanzas todo el día, pero maltratarte a ti, insultarte, denigrarte, pegarte, Wow. privarte de comida, porque era un caso muy fuerte, muy extremo, y lo lamento muchísimo. Y solo el hecho de aclararle a ella que en realidad una madre cristiana no se conduce así,
era necesario. Han okey. pasado muchos años y ella ya pronto va a graduarse de la universidad y creo que tiene mucha más claridad. Ella buscó ayuda, gracias a Dios. Una consejera bíblica profesional la puse al tanto, las conecté y ella Muy pudo bien. empezar a progresar, pero son situaciones muy complicadas. Hmm, Y debo decir que el Señor está pidiéndole cuentas a los papás. Estos claro, papás que vamos a la iglesia, levantamos manos y luego lastimamos en nuestra casa, daremos cuentas. claro. Si usted está pasando esto como hijo, háblelo, hable con alguien, de esa oportunidad de expresar lo que piensa, lo que siente. Y como esposo, como padre, yo quiero pedirte perdón porque a veces no hemos sido coherentes, porque a veces nos ha faltado la humildad para pedir perdón. Me dijo un día un hijo, eh, a veces quisiera ser uno de los discípulos de mi papá y no su hijo. Porque yo veo Mm, que él da lo mejor que tiene a sus wow, discípulos y no a sus hijos. Aún ahí quiero pedirte perdón y díselo a tu papi de manera respetuosa. Es importante que abramos el corazón para poder generar conciencia en el corazón de nuestros padres que hay algo que no está bien. Esto me lleva a la escena de qué hacer si una madre o un padre reconoce que efectivamente ha tenido una doble vida, mm, tiene una vida religiosa en la iglesia y una vida que contradice la mm, fe y quiere cambiar. ¿Cómo ujú. cambio? ¿Cómo me acerco a mis hijos para reponer el daño? La ruta siempre es la misma. La ruta siempre es consistentemente la que nuestro Señor nos ofrece del arrepentimiento, Mm, de confesar tu pecado con nombre y apellido, de decir las cosas por su nombre y de empezar a tomar pasos para reconocer dónde hubo daño. Eh, no basta con decir sobre una sombría gigante, ay, perdón por el daño que causé. ujú, Es un buen comienzo, pero necesitas regresar y examinar todo el daño que se causó, porque hay una capa muy profunda donde hay aún más confusión cuando todo este maltrato sucede en un marco religioso, porque incluso usamos lenguaje bíblico para wow. excusar nuestra conducta y esto es muy serio. Mm, Tan serio que el Señor dice, si alguien va a hacer tropezar a uno de mis pequeños, más le vale ujú, atarse una piedra de molino al cuello. ujú, O sea, porque es una atadura muy, muy profunda, es una confusión muy, muy profunda, una oscuridad. Y pasa muy a menudo que entonces la gente equipara esta conducta horrible de mi papá, estas palabras hirientes usando la Biblia y Dios. Yo interpreto entonces la paternidad de Dios de esta manera mm, muy distorsionada y eso es lo serio. mm, Porque no solo se trata de, ay, se arruinó mi relación con mi hijo, ay, lo lastimé. Es que no es solo eso, es que es como una piedrita que cae en un lago y crea ondas claro. y luego impacta la propia vida del hijo en sus relaciones, pero más allá de eso, su relación con Dios. Está en cuestión el amor de Dios. Si este es mi papá, ¿cómo me voy a acercar a un Dios que me invite a decirle papá? Wow. Es un conflicto muy grande. Tenemos que armarnos de humildad para Ajá. pedir perdón, establecer una nueva conducta y una nueva dinámica en la casa. Una de las cosas que yo recuerdo de mi infancia con mucho agrado era mi vivencia en la iglesia. ¿Qué papel juega la iglesia en la formación espiritual de nuestros hijos? Es elemental. Se necesitan todas las piezas que Dios ha diseñado para poder Mm, caminar en la luz. ujú. El Señor no rescata y aísla, no es que rescate y luego te pone en una repisa. Listo para ir al cielo, ya está sellado, se va. No, Él te rescata y te empieza a transformar y a pulir en medio de una familia espiritual. Ujú, Entonces, tú tienes debilidades y fortalezas. Y mi hermano tiene otras debilidades y otras fortalezas. Y todos tenemos puntos ciegos. ¿Cómo Dios nos diseñó?
caminando juntos para poder estar soportando las cargas los unos de los otros y señalando y llamando al arrepentimiento unos a los otros. Y aquí es algo bien importante. Si hay Ujú, papás que están reconociendo que han sido abusivos, que han sido maltratadores en ujú, medio de su caminar cristiano y sus hijos tal vez ya están adultos y todo y quieren enmendar, arrepentirse delante de Dios, confesar su pecado específicamente a sus hijos y buscar ayuda con pares y con ujú, gente con la cual van a dar cuentas. ujú. Es decir, necesitan buscar ayuda. Entonces, todo eso en el marco de la iglesia. De verdad yo lo he experimentado, lo he vivido y no necesariamente por ser una iglesia numerosa, yo estoy siendo realmente acompañada. Ujú. Porque puede haber mucha bulla a mi alrededor y mucha gente a mi alrededor, pero ¿a quién realmente le hablo el corazón? Wow. ¿Quién realmente me conoce y me puede llamar y sentar y decir, mira, me preocupa tal actitud tuya? ¿Quién realmente? ¿O con quién yo de verdad lloro mis angustias? ¿Con quién confieso mi pecado? Porque si no, solo somos un club religioso. Mm, No somos verdadera familia en Cristo. Mis hijos, te digo, de verdad, mientras hemos tenido estas conversaciones, yo estoy nuevamente agradeciendo al Señor por la familia espiritual que nos ha rodeado. muy bien. Porque mis hijos tienen una riqueza de un legado de fe que no solo consiste en la historia de Alex López y Aisha de López. Dios ha sido impresionante en rodear a mis hijos. Mis hijos tienen figuras paternas, figuras maternas, tíos espirituales, hermanos espirituales, tienen a quien correr. Hemos tenido crisis y momentos duros en familia y mis hijos han llamado a otros adultos seguros que a mí me da paz que llamen. Wow. De hecho, cuando me presentaste, hablaste del libro de quién soy y la esencia, la pulpa de esa historia es de adopción en Cristo y de cómo Dios usa al cuerpo, porque es la relación mía con una de mis mejores amigas y ella que fue adoptada ha podido mentorear a mis hijas que fueron adoptadas. Todo eso, todo ese crecimiento, toda esa vitalidad, todo ese progreso es en el marco del amor de lo que Dios ha provisto en su cuerpo. Wow. Esto es crucial. Yo quiero animarle, si usted ha dejado de Sí, congregarse, vuelva. sí. Yo recuerdo mi vida en la iglesia, o sea, la primera vez que yo me convertí, dice mi maestra de escuela dominical, que yo tenía como 6, 7 años, que yo era muy inquieto y que ella orando por mí le dijo, ¿qué Mm, hago? Anímalo a que me acepte en su corazón. Y cuando mi mm, maestra me recordaba eso, yo digo, es que fue crucial las enseñanzas, el insistir en ir, en sí, permanecer, sí. la influencia de mis pastores de niño. La primera persona que me llamó mi pastorcito fue mi pastor de niño. Oh, Cuando yo era niño, mi pastor me ponía a orar en las reuniones de oración, comenzó a llevarme a donde él iba a predicar y comenzó a moldear mi vida, a influenciar mi vida. De hecho, mi primera bicicleta, ¿sabes quién me la regaló? Mi pastor. oh, Y yo nunca olvidé, era una oh, bicicleta grande, reconstruida, eh, pero yo nunca olvido que fue mi ajá, pastor quien ajá, hizo un gran esfuerzo y bendijo mi vida. sí. Y yo, eso marcó mi vida. Nunca olvido las escuelitas de verano donde llegaba la misionera con su franelógrafo y nos Ay, enseñaba. sí, Era una alegría de todos. No sé si por los dulces o por las lecciones, pero era una alegría exacto, de todos sí, ir a los campamentos, estar ajá, en cada campamento, es crucial. Y tal y como lo has dicho, el tener otras familias que nos acompañen, otros amigos donde se puedan acercar, donde nuestros hijos puedan tener un Pablo de quien aprender, un tío, un primo con quien hablar. Estas son cosas fundamentales. Por eso te animo, congrégate, incorpórate a la iglesia. ¿Sabe cómo conoció mi hijo Esteban, a quien hoy es su esposa, cuidando niños en iglesia? Y era posiblemente el primer ministerio, pero una de las cosas importantes es que usted involucre a sus hijos a que sirvan en la iglesia.
que ellos puedan dar la energía que tienen, el amor que tienen, su potencial y que puedan servir y que te vean a ti sirviendo en iglesia. Terminemos este diálogo yendo a tu familia. Eh, Recordemos cuando tus hijos tenían 4, 5, 6. ¿Cómo, ¿Cómo enseñaste las verdades bíblicas a esa edad? Ay, yo tomaba oportunidades en cada ocasión. Guatemala se ha vuelto una ciudad muy congestionada, Ujú, mucho tráfico. Y entonces yo lo tomaba como un juego y empezaba a enseñarles a observar ujú. gente. Y tampoco de chiquitos tuvieron pantallas, ¿verdad? Entonces eh, ponía mucha música. Las canciones de Steve Green están marcadas en la vida de mis hijos. Wow. Muchos versículos son de las canciones de él. Cantábamos en el carro y recuerdo, fíjate, un puesto de un señor que vendía jugo de naranja desde las 5 de la mañana de haber estado ahí, porque cuando nosotros pasábamos a las 6:30 de la mañana, él estaba con su puestito. Yo les decía, miren el señor, ya está el señor de del jugo de naranja. Mira, un puesto tan precioso, con un mantel nítido, con todos sus utensilios alineados nítidos, él bien contento con su gabacha, pero una sonrisa. Yo les decía, observen al señor, cómo está sirviendo el jugo. Y ellos, está bien contento. Ajá, ¿a qué horas crees que se levantó? "Ah, tal vez hace 3 horas, sí, tal vez sí. Miren, qué felicidad poder servir al Señor todos los días. Wow. Eso que él está haciendo, yo no sé si es creyente o no es creyente, pero ¿sabes qué? La gente que pasa y se toma su jugo, él está sirviéndoles. Wow. Y eso es el trabajo que Dios provee. O sea, yo tomaba oportunidades para que ellos observaran y pensaran más allá Muy bien. y tomaba oportunidades en sus cosas en todos los días. Ay, mami, qué lindo, qué sé yo, me estaba viendo un programa y salía un animalito curioso. Ay, qué lindo el animalito. Ay, sí, mira, Dios tan lindo, qué creativo es, ¿viste? Cómo él Mm, escogió ese color para ese animal. Qué lindo es Dios. O sea, en esas edades de verdad son esponjitas que absorben todo. eh, y tenemos oportunidad de estar y platicar y enseñar. Y por supuesto que cada noche para nosotros leer libros era a la fecha, ¿verdad? Es algo importante en nuestras vidas y Dios ha concedido el sueño mío de ilustrar libros de niños y bendito Dios, ya voy como por el cuarto, pero tan es así que mi hija mayor también va a estar graduándose de diseño gráfico. Para mi sorpresa, ella escogió esa carrera y le encanta todo el tema editorial y creo que tiene que ver por esos momentos que pasamos seguro. eh, en la palabra de manera orgánica, tanto en momentos designados como de devocional, así como en la noche, como conversaciones de todos los días, donde podemos asombrarnos de la bondad de Dios con los chiquitos, ¿verdad? Wow. ¿Y cuando llegaron a la adolescencia, cuando tuvieron sus crisis de fe? Mira, yo creo que para muchos están todavía, muchos Ujú, salieron de crisis, otros están en crisis. No se asusten con las dudas de sus adolescentes. Yo tengo más esperanza cuando un adolescente está haciendo preguntas que cuando solo se traga todo sin masticar, ujú. porque quiere decir que Dios está trabajando algo ahí. Eh, Recuerdo una de las bendiciones más grandes de la pandemia y del encierro, ¿verdad? De la cuarentena que vivimos en el mundo. em, Fue que yo empecé a animar a mi familia a leer un capítulo de la Biblia cada mediodía. Como estábamos todos encerrados en la casa, entonces a mediodía leíamos un capítulo y mi hija pequeña, que en ese momento tenía 13 años, dijo, yo quiero empezar en Génesis. Y yo, hay pasajes un poco fuertes ahí, pero bueno, yo dejé que el Señor hiciera. Dije, bueno, Señor, si ella está pidiendo Génesis, empecemos ahí. Miren ustedes, yo no les puedo explicar lo que yo lloraba de gratitud. Ahí desarrollé un diario que se llamaba el diario de lectura bíblica, Dios es. Y es simplemente poner dos columnas y poner en una columna características de Dios que miro en el pasaje y en la otra columna características de los hombres.
Después de unos días, mis adolescentes empezaron a notar patrones Mm, del carácter de Dios y de la insuficiencia de los hombres. ¿Cómo te explico que no paramos y leímos el Pentateuco completo wow. y mis adolescentes sacaban perlas de Levítico? Ujú. O sea, libros que de verdad que cristianos de muchos años dicen, "Ay, o sea, no se imaginan lo que Dios hace. A veces subestimamos a nuestros chicos y no les damos chance al Espíritu Santo de hacer su obra maravillosa, exponerlos. Atrevámonos. A veces queremos como, ay, no, es que no les va a gustar o se van a enojar conmigo. Pero tú eres el líder en tu casa, entonces puedes tomar lugar. Y Dios hizo cosas maravillosas. Todavía guardo los apuntes porque había una secretaria por día. Entonces apuntábamos. Tengo esos apuntes ahí, no se imaginan la satisfacción y sobre todo la gloria que le da a Dios, que en nuestra debilidad de papás demos cancha, demos lugar para que Él opere en la vida de nuestros niños imperfectos y pecadores igual que nosotros, pero que si Dios ha hecho algo con nosotros, Él puede con nuestros niños y nadie está Wow. fuera del alcance de Dios. Tenemos que ser intencionales en esta misión. Y cuando yo veo a personas que han alcanzado el éxito, me doy cuenta que han sido disciplinadas, han sido intencionales y han perseverado. Igualmente yo quiero animarlo como padre a que como lo hemos o lo hacemos en el campo profesional, lo hagamos con nuestros hijos. Y yo como hijo vivo agradecido con Dios por cada perla preciosa. Cuando yo llegué a la adolescencia, todas esas enseñanzas bíblicas de niño fueron mi muro de contención para no ir más allá. Y aun cuando me equivocaba, sabía regresar porque conocía el camino. Quiero terminar dándote gracias. Gracias por ser madre. Gracias por ser la madre que has sido. Mm, Por el corazón noble tuyo. Por atreverte a escribir, a compartir lo que tienes con otros y por permitirnos en Enfoque a la Familia disfrutar la riqueza mm, de tu sabiduría. mm. Gracias a ti y al equipo por Mm, hacer posible estas conversaciones y que llegue a la gente que Dios ha querido alcanzar por medio de estas conversaciones. Oro por todos los que están viendo y gracias por tomar en cuenta a las mamás solas. ujú. Es importante y es una realidad en nuestra Latinoamérica, lastimosamente, y el Señor está haciendo un llamado a la iglesia para ir más Así allá. es, así es. No se rinda en el nombre de Jesús. Si tiene un adolescente que en este momento está en crisis, como yo viví en crisis, mi mamá un día que yo la desafié y le dije, ¿cómo tienes paz si sabes que andamos mal? Porque andábamos muy adolescentes nosotros. Ella me miró y dijo, porque yo conozco el final de la historia. Mm, Y ella lo anunció, lo vivió y terminó diciendo, sé que un día uno a uno de ustedes volverá al camino que les enseñé. Yo soy el fruto de una mamá que creyó, que nos llevó cada domingo a la iglesia, que leía la Biblia con nosotros, que hacía lo mejor que podía, que oraba por cada uno de nosotros, que nos esperó hasta que el último llegara. Yo estoy aquí por personas como usted, que han pagado el precio y no han renunciado al honor que tienen los padres y las madres de formar en el corazón de sus vidas una relación profunda y cercana con Dios. A los 5 años, yo enfermo de muerte, corrí al cuarto de mis papás y lo único que dije fue, por favor, oren por mí, que me muero. Y mis papás me levantaron, me sentaron en la cama y oraron por mí. Ahora que yo soy grande, me pregunto, ¿quién me enseñó a los 5 años a acudir al trono de la gracia para encontrar su favor? Mis padres. Por eso quiero darte gracias como hijo por la semilla que estás sembrando en el corazón de tus hijos. No creas que es una semilla en balde, es una semilla que va a dar su fruto a su tiempo. Que Dios te bendiga, bendiga el fruto del amor de ustedes, que todo lo que has sembrado en tus hijos fructifique a su tiempo. Y gracias por haber estado con nosotros acá en Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.